desde Génesis, nos damos cuenta de que Dios creó al hombre y lo puso en un ambiente perfecto, hermoso, totalmente diferente a lo que ahora en este tiempo vemos. Sin embargo, la Biblia nos dice también que el hombre se rebeló contra Dios y puso al mundo bajo maldición a causa del pecado. Y la maldición decía: espinos y cardos te producirá. Y todo quedó oscuro, difícil. Sin embargo, el plan eterno de Dios, que también está en la Biblia, fue restaurar al hombre, y no solo el hombre, sino también la creación entera, a su gloria original. Y eso es lo que también nos habla Apocalipsis, cuando habla del cielo nuevo y de la tierra nueva. Y en el Antiguo Testamento, la Biblia muestra que Dios escogió a Abraham, a un hombre de fe que amó a Dios por encima de todo. Y usted conoce y ha leído la historia de Abraham para llevar a cabo el plan de redimir y bendecir al mundo por medio de la nación de Israel. Porque si usted recuerda, precisamente de la nación de Israel fue que vino el Mesías. Vamos a ver qué dice Génesis 12, versículos 2 y 3. Génesis 12, versículos 2 y 3. Dios ve a Abraham y en el versículo 1 le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que yo te mostraré. Y el versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y es el versículo 3 de manera específica, donde la promesa de Dios sobre Abraham era que él iba a hacer bendición sobre todas las naciones, sobre todas las familias de la tierra. Y la semana pasada recordábamos que las tres grandes religiones monoteístas se les conoce como religiones abrámicas, que es el Islam, que es el judaísmo y que es el cristianismo. Esas tres vienen o tienen como raíz a Abraham. Por eso muchos conocen a Abraham como nuestro padre Abraham. Inclusive hay un canto de niños que dice: nuestro padre Abraham tiene muchos hijos. Y esa es la promesa que Dios hizo allá en Génesis. Pero la historia continúa porque es dinámica. La historia no se detiene, sigue día con día. La Biblia dice que del linaje del rey David, Dios escogió para que de ahí naciera el Mesías. Y en Hechos 2, que leímos hace un ratito, nos habla y nos dice que David murió y David estaba consciente de que de su linaje iba a venir el Mesías. Y allá en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, el profeta Isaías, muchísimos años antes de que naciera el Mesías, profetiza, anuncia de que del linaje de David vendría el Salvador del mundo. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero este rey no sería como los descendientes del rey David que murieron. Y eso nos dice el apóstol Pedro allá en el discurso de Hechos 2, de que el patriarca David murió y fue sepultado. Este rey sería un rey eterno. Dice Isaías 9:7: lo dilatado de su imperio
y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y como un anexo que nos aclara que no es por voluntad humana, que no es decisión de hombres ni mujeres, dice que el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es Él el que lleva la historia de la humanidad, el que lleva la historia de mi vida, el que lleva la historia de su vida. Es Él el que lleva todo lo que Él sabe que va a ser para bendición de su pueblo. Y este libro precisamente habla de Jesús. Jesús es más que una figura histórica. Él es Dios hecho carne, es Dios mismo que quiso hacerse hombre para mostrarnos su amor y misericordia. Y tal vez usted, al igual que yo, tenga esa duda, esa incertidumbre y diga cómo un Dios quiso hacerse hombre. Pero mire, allá en la misma Biblia hay un texto que es lo que sana nuestras ansiedades, nuestro deseo de querer conocer lo misterioso, lo oculto de Dios, lo que Él no ha querido revelar. Deuteronomio 29:29. Y ese es un texto que le va a hacer bien a usted y que me ha hecho bien a mí, porque me aclara, me dice que hay cosas que jamás voy a poder entender, porque mi mente no es como la mente de Dios. ¿Cuántos años vive el ser humano? Dice el Salmo 90 que si en los más robustos es 80 años. Y mire, Dios tiene muchos años más que usted o que yo, y Él sabe más porque es eterno. Pero nosotros, por más años que vivamos, no podemos alcanzar a tener el conocimiento que Dios tiene. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las que han sido reveladas, dice, más las reveladas son para nosotros. Así es que no se quiebre la cabeza pensando: ay, ¿quién creó a Dios? ¿Y cómo es Dios? Sus 100 años de vida que va a tener aquí, confórmese con lo que pueda saber, porque en 100 años no va a saber cómo funciona ese cable inalámbrico. Eso, ¿quién sabe cómo funciona? ¿Cuál es el efecto de los relámpagos sobre los insectos? Hay tantas preguntas que se van a quedar ahí y que tal vez allá en la gloria le preguntaremos al Creador del universo. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y mire, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y yo tengo muchas preguntas, muchas cuestiones, y le he dado vueltas y he leído, pero no he encontrado la respuesta. Pero mire, ¿cómo es que Dios quiso hacerse hombre, hacerse como uno de nosotros? ¿Cómo Él quiso dejar ese reino de gloria y venir a compartir nuestra miseria? Debió ser alguien que nos amó a tal grado para dejar su comodidad y venir y compartir con nosotros nuestros sufrimientos. Jesús el Mesías es el personaje central de la Biblia. Y el Antiguo Testamento preparó y predijo su venida, preparó el escenario para su nacimiento. Y el Nuevo Testamento describe su obra y ministerio a favor nuestro. Cuando usted lee los evangelios,
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, allá puede usted conocer desde que Él nació hasta que resucitó y ascendió al cielo. Jesús es más que una figura histórica. Él es Dios hecho carne. Dios mismo se hizo hombre para mostrarnos su amor y misericordia. Y eso no lo voy a entender jamás. Y usted no lo va a entender como un Dios que, teniendo una eterna gloria, como dice el apóstol Pablo, que habita en luz inaccesible. Usted ve cómo está el mundo: inseguridad, corrupción, engaño, envidias, pleitos, enemistades. ¿Quién va a querer, si un habitante de otro planeta, en caso de que existiera, viera, es el lugar menos indicado a donde quisiera venir? Pero Dios quiso venir aquí porque Él vino a redimirnos, vino a morir por nosotros, vino a llenar nuestro corazón de esperanza, vino a darnos esa seguridad del amor de Dios, ese amor que sostiene, que perdona, ese amor que no toma en cuenta nuestros olvidos, nuestras iniquidades, que ama sin reservas. Por eso, 1 Corintios 13 describe la grandeza de ese amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y es ese Dios eterno que quiso hacerse como usted, como yo, para venir a librarnos de aquello que parecía imposible para nosotros. Mire qué dice Juan 1:14. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y Jesús era totalmente diferente a cualquier ser humano. Con Él, los despreciados de la sociedad se encontraban a gusto. Aquellos que los religiosos de su tiempo rechazaban, ellos estaban felices con Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne. Y son palabras difíciles de entender. Nadie quisiera dejar su comodidad para ir a un lugar incómodo, donde tu vida corre riesgos, porque Cristo a eso vino. Desde su nacimiento fue perseguido, lo quisieron asesinar, pero el plan de Dios se lleva a cabo siempre, porque Él es el soberano cuya voluntad se cumple siempre como Él quiere. Y en los evangelios se narra el nacimiento del Mesías. Él es la simiente de la mujer que fue prometida allá en el jardín del Edén, en Génesis 3, versículo 15. ¿Se acuerda usted? Después de ese momento difícil, vergonzoso, cruel, oscuro, cuando Adán y Eva, avergonzados, se presentan ante Dios, llenos de miedo, y Dios les dice, allá en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, entre la simiente tuya, que es la simiente del mal, que cuando se anunció el nacimiento de Cristo, hizo todo lo posible por destruirlo aún antes de que naciera. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar. Y desde Génesis encontramos las buenas noticias de redención para la humanidad entera. Porque Dios sabe, Él conoce cuál es el plan eterno que tiene para usted, para mí, para la humanidad entera. Y por eso el nombre Jesús significa Salvador, el que salva. Él vino a hacer el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y la Biblia dice que Él vivió una vida perfecta, que Él murió en la cruz como fue profetizado, para redimirnos de nuestros pecados, para llenar de esperanza nuestro corazón, para darle alegría a nuestra vida. Al tercer día dice el Evangelio que resucitó de entre los muertos. Y no sabe cuánto gozo hubo en el cielo cuando ese Mesías, que fue avergonzado, injustamente condenado, se levantó de entre los muertos. Cuánta alegría hay en las huestes celestiales, porque el Hijo de Dios, el que nos amó, el que quiso hacerse como nosotros, compartir nuestras enfermedades, llevar nuestras miserias, Él se levantó con poder de entre los muertos. Y qué alegría debe tener nuestro corazón. Cuánta esperanza debe haber en nuestra vida, el saber que Cristo resucitó de entre los muertos. Pero mire, eso es lo que ustedes y yo tenemos ahora. Pero este maravilloso libro, la palabra de Dios, la Biblia, originalmente no estaba dividida en capítulos y versículos como ahora la tenemos. Si usted ha tomado alguna clase de historia allá en la secundaria, ha de saber que los primeros escritos se hacían sobre papiros, que eran vegetales donde se escribían, y que debido a lo perecedero de ese material debían copiarlo en otros más recientes. Y de esa manera se preservó la escritura. Originalmente, el Antiguo Testamento era de corrido. No había capítulos, no había versículos. Y seguramente era más difícil encontrar textos especiales dentro de las escrituras. Si mire, ahora con capítulos y versículos nos cuesta trabajo encontrarlo. Imagínese tener que leer todo el texto para poder encontrar un párrafo donde hay una profecía. Originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos. Los autores solo registraron sus escritos, que eran narraciones completas de los eventos que en su momento histórico les tocó vivir. Para los primeros lectores de la Escritura, la falta de capítulos y de versículos significó un verdadero desafío, pues tenían que leer todo el texto para encontrar una frase donde había una profecía acerca del Mesías. Y por eso leían asiduamente los sagrados escritos del Antiguo Testamento. Yo no sé si en su mente ha tenido algún verso de alguna poesía y por ahí lo tiene perdido, pero encuentra el libro y se pone a buscar dónde lo leí, y se pone a buscar hasta que por fin lo encuentra. De esa manera era en el Antiguo Testamento como los estudiosos de la Biblia leían los textos sagrados de corrido y lo memorizaban.
y se acordaban en qué parte estaba, porque no tenía capítulos ni versículos. Para los primeros lectores de la Escritura, tenían que leer todo el texto completo. Y por muchos años después, los estudiosos de la Biblia habían probado diferentes formas de dividirla en porciones o en capítulos más pequeños para facilitar la búsqueda de las citas proféticas. ¿Se acuerda usted de ese evento cuando Jesús va a Nazaret y allá dentro de la sinagoga se le da el rollo del libro y él lee la parte del profeta Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí? Él no lo hizo con capítulos y versículos, era la lectura continua que tocaba en esa ocasión. Y él lee lo que está escrito de él muchos años atrás por medio del profeta Isaías. La división del Antiguo Testamento en versículos fue establecida por un grupo de eruditos judíos llamados masoretas. Y allá en internet puede usted poner masoretas y le va a salir un montón de información de que ellos eran los que se dedicaban a mantener al día siempre las Sagradas Escrituras sin alterar el texto. Ellos tenían que estar copiando, escribiendo, para preservar fiel a los originales las Sagradas Escrituras, los sagrados textos. Los masoretas dedicaban sus vidas al estudio y copia de las Sagradas Escrituras. Ellos veían la gramática hebraica y sus técnicas y didácticas para enseñar el texto bíblico, para que no se tergiversara, para que no hubiera falsedades. Ellos eran los guardianes de la ley dejada por Moisés y los escritos de los profetas. Y ellos fueron los primeros que dividieron el texto hebreo. ¿Se acuerda usted que la semana pasada hablábamos del Tanakh, que eran la Torá, el Nevijín, los profetas, y los escritos, que era el Ketubín? Y esa división de tres partes del Antiguo Testamento, los masoretas tenían conocimiento y lo habían dividido en porciones pequeñas. Pero también entre los primeros eruditos se elaboraron varios sistemas incompatibles entre sí, porque los teólogos de ese tiempo, de los siglos 11, 12, 13 por ahí, estaban deseosos de facilitarnos a nosotros la manera de leer la Biblia, más comprensible y más fácil. Por ejemplo, históricamente se dice que algunos dividieron el Evangelio de Marcos en casi 50 capítulos y no en los 16 que actualmente tiene. Si usted ve, el libro de Marcos tiene 16 capítulos, pero en esos ensayos que los eruditos hacían, llegó a tener 50 capítulos. Pero mire, en el plan de Dios, a principios del siglo XIII, un teólogo inglés llamado Stephen Langton, maestro de la Universidad de París, maestro de Biblia, elaboró la división de la Biblia en capítulos. Y esa, desde el siglo XIII, tenemos el mismo sistema de división de capítulos que aún ahora hay en nuestras Biblias. En el siglo XIII, un editor francés, también teólogo, conocedor de hebreo, del griego, del arameo, los idiomas en que está escrito el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, se dio cuenta de lo práctico que sería tener un único sistema de numeración, tanto de capítulos como de versículos. Él se llamó Robert Estienne.
con el deseo de fomentar el estudio de la Biblia, porque imagínense, si la Biblia fuera solo escritos largos, pues nos daría más trabajo leerla. Y entonces dice que la intención de este teólogo fue fomentar el estudio de la Biblia. Mire, Dios nos da en cucharadas su palabra, para que usted y yo podamos sentir en nosotros el deseo de conocerla más, de leerla, de memorizarla. Etienne dividió el Nuevo Testamento con una nueva numeración de versículos y lo combinó con los de la Biblia hebrea. Y en el año de 1553, en el siglo XVI, publicó la primera Biblia completa en francés, con la misma división de capítulos y versículos que tenemos hasta hoy. Desde el siglo XVI, el ser humano puede leer la Biblia en capítulos y en versículos. Y podemos decir que eso también fue fruto de la Reforma Protestante. Y mire, por muchos siglos, desde el siglo III hasta el siglo XV, la Biblia fue leída de corrido. Pero la Reforma, que fue un regreso a la Biblia, nos da la bendición de que esta palabra de Dios pudiera ser más accesible a nosotros y pudiera ser más comprensible y pudiera ser más fácil para encontrar los textos de la Biblia. Y la historia dice que la primera Biblia que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos fue la llamada Biblia de Ginebra. Y en Ginebra fue donde Juan Calvino, el reformador, llevó a cabo su ministerio por muchos años. Y fue allá en 1560 que también en Suiza se publicó la Biblia con capítulos y versículos. Se dieron cuenta de que eso era muy útil para la memorización, localización y comparación de pasajes bíblicos. Y entonces, dele gracias a Dios por esos hombres que en el deseo de hacer más fácil para nosotros el acceso de la palabra de Dios. Mire, allá en el tiempo de la Edad Media, en el oscurantismo, la gente no podía tener acceso a la Biblia. Y todo lo que sabía era porque los que leían les enseñaban a los que no sabían leer. Y quién sabe si les enseñaban la verdad. Pero ahora usted y yo tenemos este libro en nuestras manos. Por eso dice Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y usted y yo somos libres por la gracia de Dios, porque ahora podemos tener acceso a este libro. Y cuando usted lee la Biblia, en la parte del Nuevo Testamento, inicia con el Evangelio de Mateo, y ahí se narra el nacimiento de Jesús en Belén de Judea. Jesús fue el descendiente prometido a Abraham, a David, a los patriarcas, aquel que llevaría a cabo el plan de Dios para la redención de la raza humana y para la restauración de la creación. ¿Se acuerda lo que leímos hace un ratito en Hechos 2:36? Vamos a ver qué dice Hechos 2:36. Y Hechos 2:36 forma parte del discurso, del primer discurso dado en Jerusalén después de la resurrección y la ascensión de Cristo. Históricamente podemos decir que es el inicio de la iglesia cristiana. Después de que el Espíritu Santo derrama sus dones y la gente de ese lugar puede hablar en lenguas las maravillas de Dios para los diferentes habitantes que había allá en Jerusalén, y que todos podían comprender qué era lo que estaban diciendo,
el apóstol Pedro se levanta y da una explicación de lo que había ocurrido allá en el derramamiento del Espíritu Santo. Y Hechos 2:36 le dice a los judíos, a los escribas, a los fariseos, le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, y mire, tenemos que situarnos en el tiempo histórico, porque Jesús era algo fresco para ellos, no era algo lejano como lo es para nosotros ahora en la historia. Ellos lo habían visto, habían sido testigos de la crucifixión, habían sido testigos de los milagros que Jesús había hecho. Ellos incluso muchos todavía habían conocido a Jesús en persona. Por eso el apóstol Pedro se levanta y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y mire, la hermenéutica, que es la interpretación de los textos sagrados, nos abre una ventana maravillosa para poder comprender lo que dice este maravilloso libro. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, predica en esa ocasión y dice que se convierten como 3,000 personas, que podemos decir fueron los primeros miembros de la iglesia cristiana. La muerte y resurrección de Cristo, que se narran en los evangelios, es la base para un nuevo pacto. Ahora, todo el que tenga fe en Cristo será salvo del pecado y vivirá eternamente. Ahora la gracia de Dios se ha manifestado, esa gracia que salva, esa gracia que pasa por alto nuestros pecados, nuestras ignorancias, aquello que desconocíamos. Ahora Dios nos lo pone en las manos, lo hace más accesible al ser humano, porque usted y yo necesitamos entender la salvación tan grande que Dios ha hecho por nosotros. Y ahí mismo en Hechos capítulo 4, versículo 12, nuevamente se reafirma que la salvación ya no es por méritos propios. No podemos ganar nuestra salvación. La salvación es solamente por medio de Cristo. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único camino. Cristo es el que nos salva, pero es la palabra la que anuncia a Cristo. Él es el Salvador del mundo, que quiso usar como instrumento la palabra para hacernos entender nuestra necesidad de Él. Y mire, el ser humano, quien quiera que sea, de cualquier época, de cualquier nacionalidad, puede tener acceso a esa salvación tan grande. Porque eso es el Evangelio, para que todo aquel que en él cree, y todo aquel incluye a todos los que, reconociendo su necesidad de Dios, arrepintiéndose de sus pecados, vienen a Cristo y le reciben como Rey, como Salvador. Mire qué dice Primera de Pedro 1:23. Años más tarde, ese discípulo que negó a Jesús, que lloró amargamente,
y que después Cristo restauró. Escribió su propia epístola, su propia carta. Y en esa carta explicaba y detallaba cómo se da la salvación en el ser humano, inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:23 dice: le dice a usted y me dice a mí que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos. Y mire esa palabra, renacidos. Nacer, renacer, volver a nacer. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cómo nacemos a esa simiente incorruptible? El mismo Pedro lo dice. Dice allá: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire, este libro no es temporal. Y el domingo en la noche veíamos cómo ese hombre sabio, matemático, Voltaire, allá en Francia, dijo que después de 100 años la Biblia iba a desaparecer y que nadie iba a hablar de Cristo. Y él se murió y la Sociedad Bíblica compró la casa de Voltaire y ahí se siguen imprimiendo Biblias aún ahora, porque es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y es por medio de ese libro maravilloso, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted y yo nacimos, tuvimos un primer nacimiento, y eso dio como resultado nuestro cuerpo físico. Pero un día, estos cuerpos atléticos, hermosos que Dios nos ha dado, algún día dejarán de funcionar. Las enfermedades, el desgaste propio de la corrupción que hay en este mundo nos ha de postrar, porque la semilla de maldad en nosotros lo ha hecho corruptible. Porque aunque usted trate de comer sano, hace poco escuché una historia de una persona que hacía mucho ejercicio, comía bien y todo, y de repente murió atropellada. Y sí se cuidó siempre en su salud, pero tarde o temprano la muerte va a llegar, por más sano que estemos. Porque llevamos en nosotros la semilla de maldad que nos ha hecho corruptibles, nos ha hecho desechables. Pero gracias a Dios, por medio de la palabra, Cristo nos ha hecho renacer a una nueva vida. Y mire, nuestro segundo nacimiento es de una semilla incorruptible, porque es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si algún día este libro dejara de existir, nosotros también dejaríamos de hacerlo. Pero como la palabra de Dios es eterna, por eso Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gracias a Dios que hemos renacido por su palabra. Nuestro segundo nacimiento es de una semilla incorruptible. Por eso vamos a vivir eternamente. Una semilla que da como resultado la vida eterna. Esa vida que viene de Dios y que no merecemos, pero por su gracia Él la da de manera gratuita. La verdadera vida que es abundante y eterna. Esa vida que se recibe por fe en Jesucristo. Mire, vamos a terminar con ese episodio triste, difícil, que terminó
con un tiempo de regocijo. ¿Se acuerda usted de la muerte de Lázaro? Esas 3 hermanas, 2 hermanas y un hermano, que eran felices, y más con la presencia de Cristo en ellos. Pero de repente la tragedia golpea a esta familia y Lázaro muere. Y el dolor emocional de las hermanas era verdaderamente indescriptible, porque no hay palabras para consolar a una persona que ha perdido un ser querido, porque tiene que ser de manera sobrenatural, que el Espíritu Santo da nuevas fuerzas. Y mire, allá en Juan capítulo 11, versículos 23 al 27, encontramos cómo esa semilla que nos hace renacer de manera incorruptible llena de esperanza nuestro corazón, aunque la muerte esté rondando alrededor de nosotros a cada rato. Juan 11:23 dice: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y como a veces decimos, sí, algún día va a resucitar. Sí, yo lo sé. Pero no, miren que esto es algo real. El versículo 24 dice: Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. En otras palabras estaba diciendo, sí, pero eso falta mucho. Hay que esperar mucho tiempo. Versículo 25. Le dijo Jesús. Y miren estas palabras de Jesús. Imagínese que Él está frente a usted y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y seguramente fue algo verdaderamente impresionante que Jesús, ese Jesús que nació en un pesebre, ese Jesús que andaba sin propiedades por toda la tierra de Palestina, que la gente amaba y que al mismo tiempo odiaba, que Él venga y me diga: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice el versículo 26: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y lo que hace la diferencia es la palabra eternamente, porque usted bien sabe, porque yo bien sé, que desde que nacimos estamos muriendo día con día. Versículo 26: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta de Jesús sigue, generación tras generación, en medio del dolor de la pérdida de nuestros seres queridos. La pregunta sigue: ¿crees esto? Quiera Dios que la respuesta suya, que la respuesta mía sea la misma de Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y mire, eso nos ayuda a enjugar nuestras lágrimas y a poner una sonrisa en nuestro rostro, porque la muerte no tiene la última palabra, porque la última palabra ya fue dicha en la cruz del Calvario, porque la última palabra fue dicha desde antes de la fundación del mundo, y esa palabra es que todo aquel que vive y cree en Cristo no morirá eternamente. Y mire, eso nos ayuda en nuestra vida cotidiana, eso nos ayuda a hacer nuestros planes, nos ayuda a tener nuevas fuerzas para seguir adelante, a no desanimarnos en el camino de la vida, a no dejar que los fracasos que a veces tenemos en nuestra vida sean un obstáculo para seguir
tratando de ser mejores padres, mejores hijos, mejores empleados, mejor esposo, mejor para la gloria de Dios. Porque la muerte no es el final, es solamente el principio de la gloria que Dios ha preparado para usted, para mí, y que quiso dejar por escrito en su palabra, para que usted tenga nuevas fuerzas, para que al salir por esa puerta, usted salga y diga, no importa lo malo que he vivido, no importa los fracasos que he tenido, voy a seguir adelante porque Cristo está conmigo y ni la muerte me puede separar del propósito eterno que Él tiene para mí. Mis queridos hermanos, si usted como cristiano no vive la vida abundante, no es por Dios, porque Él ya hizo todo por usted. Ahora usted tiene que creer y salir allá en ese campo de batalla que es el mundo y seguir luchando porque usted ya tiene la victoria, porque Cristo la ganó para usted, la ganó para mí, y Él quiere que cada día nos esforcemos para vivir esa vida hermosa, para soportar ese marido fastidioso que ya está hasta acá, para seguir tolerando a esa mujer que Dios le ha dado, para seguir con esos hijos que son tercos, que no quieren obedecer. Para eso Cristo quiso darnos la victoria, porque nos ama y porque nos dejó este libro maravilloso para nuestro sustento espiritual. Que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo nos ayude a no dejarnos llevar, sino creer que este libro es alimento para mi alma y que debo aprovecharlo porque me ha sido dado por el mismo Dios que me ama. Amén.